porque nos estamos yendo a un modelo cada vez más precario y más desigual. Y se creen que los trabajadores somos imbéciles y que al final vamos a aceptar esto. Y trabajadores, empresarios, emprendedores, autónomos, todos. Es que lo que están haciendo es tapar con parches el problema que yo creo explotará en algún momento. Y os pregunto, ¿queréis eso? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, arrancamos las claves de la semana aquí en directo, analizando lo más relevante de la economía y los mercados. Y esta semana viene bastante intensa, no tanto por publicación de datos macroeconómicos, que lo más relevante lo hemos conocido en el día de hoy y luego lo vamos a analizar, todo esto. El ISM de servicios de Estados Unidos, que ha salido muy positivo, pero no tanto por los datos macro como sí estas últimas declaraciones de Jerome Powell, y desnudamos el dato de empleo que se publicó el pasado viernes, que tiene truco ese dato de empleo. Y es la clave más relevante de la semana, que os la voy a contar a posteriori. Y yo creo que es muy interesante ver cómo nos estamos yendo a un clima en el que el trabajo va a haber que valorarlo, tenerlo. Porque como cada vez es más lamentable y de peor calidad, pues vamos a tener que tener mucho tiento a la hora de ver qué puestos de trabajo vamos eligiendo, porque estamos yendo a un modelo cada vez más lamentable. Perdonadme por la expresión tan gruesa, pero estamos yendo a ese modelo en general. Pero luego vamos a ir a todo esto, que yo creo que es la clave más relevante de cuidado, que no nos den gato por liebre, que es lo que nos están intentando hacer, y me da igual, ya siempre os digo, los colores políticos. Siempre el gato por liebre es el mainstream de los principales gobiernos a nivel mundial, ¿no? Y es lo que se nos intenta dar de comer, ¿no? Y dicen, no, es que esto es una tarta de chocolate y luego es una tarta con sabor a garbanzos. Y hombre, pues no es muy atractivo todo esto, ¿no? Y parece que es lo que nos está, en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Pero bueno, antes de esto quiero volver a recordaros este espacio patrocinado por Trade Republic, que es una de las principales plataformas que yo utilizo para invertir. Es la plataforma que utilizo para invertir a largo plazo y movilizar parte de mi dinero. Aquí veis una de mis cuentas con Trade Republic, en la que ya tenemos 2.515 euros. Recordamos que Trade Republic tiene que es un neobanco completamente regulado por el BaFin alemán, está listado por parte de, está regulado y tiene licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo, es decir, completamente transparente y estable, y que tiene una cuenta remunerada al 4% del dinero que no ahorramos. Interesante, ya veis ahí desde que empecé a hacer aportaciones en esta cuenta para demostraros cómo funciona, cómo ha ido creciendo el capital pues exponencialmente con ese 4% anual, pero que se suministra mensualmente, los intereses que nos corresponden cada mes, simplemente por decirlo. Y ahora quería hacer con vosotros, porque la semana pasada os lo dije, y no quiero faltar a mi palabra, porque ya muchas veces llevo diciendo, vamos a hacer aportaciones, tal, porque en China lo veo interesante de cara a muy largo plazo. Y aquí tenemos un iShares de China, un ETF de BlackRock, que ya veis el desastre que lleva en el último año. Pues mira, siempre me preguntan, ¿qué son asignaciones tácticas? Esto es una parte de mi cartera, ¿no? Dentro de todo mi capital que tengo, pues diferentes carteras. Esto sería una parte táctica, una parte gruesa, digamos, lo vamos a mantener en líquido, pero vamos a hacer una aportación de 500 euros. De los 2.500 y pico, digo, venga, vamos a hacer una aportación de 500 euros para mostraros cómo funciona todo esto en este ETF de China, pensando en el largo plazo, no pensando en... que yo creo que esto, os lo dije, que el soporte ese que vemos desde octubre aquí, este soporte de aquí, esto puede tener todavía más caída, pero viendo el precio y viendo el comportamiento y viendo el histórico desde que se lanzó este ETF, que está en mínimos prácticamente desde ese momento, desde octubre del 2022, pues oye, pensando en el muy largo plazo, yo no creo que las tecnológicas chinas vayan a pinchar en hueso. Yo creo que puede ser interesante. Entonces vamos a meter aquí 500 euritos de los 2.500 que tenemos en esta cuenta por aquí. Vamos a comprobar la orden, vamos a comprar, y lo tenéis por aquí, y ya está la orden creada. Entonces ya tendríamos parte de esa liquidez, si se ha activado ya, en el activo. Me imagino que, bueno, aquí tenemos esto. Me imagino que ya tenemos esa posición, efectivamente, aquí.
Bueno, con las comisiones se quedan 496,98, pero para lo que lo veáis, ya está. Por hacerlo simple y llanamente y para que sepáis que podéis invertir en ETFs de China, de Estados Unidos, de bonos, e invertir en bonos directamente. Si queréis invertir en bonos, tenéis una gama amplísima de bonos corporativos, así que echadle un ojo. Tenéis el link a la plataforma, os lo pasan por el chat en directo. Y si veis esto desde YouTube, lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Recordaros que esto no es ninguna recomendación de inversiones, os estoy compartiendo una de mis cuentas en las que yo invierto y que, bueno, pues que simplemente que cada uno haga lo que le salga del pie, básicamente. Para mí sí que es oportunidad, es una opinión personal, pero cada uno toma sus decisiones libremente y yo no quiero poner una pistola en la cabeza a nadie, sino que cada uno decida. Para mí me parece muy interesante, pero bueno, ya está, lo dejamos ahí. Bueno, primera clave de la semana, gente. Primera clave de la semana que es muy importante. Antes me hablaban por el chat aquí de, oh, Jerome Powell ha hablado. Jerome Powell ha hablado, ¿y qué nos ha dicho nuestro amigo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell? Vamos a escucharlo atentamente para recopilar esta primera clave que por sorpresa no se esperaba, pero el viernes se dio a conocer que este fin de semana iba a hablar en este programa de 60 minutos y le hicieron esta entrevista que os pongo el highlight más relevante de la entrevista de nuestro querido amigo Jerome Powell. Vamos a escucharlo. We wondered about an interest rate cut in the next committee meeting in March. I think it's not likely that this committee will reach that level of confidence in time for the March meeting, which is in 7 weeks. The next committee vote then No ve bajada de would tipos be en in marzo. May. Primer How punto. would you characterize the consensus around this table for rate cuts? Is everyone on board? Almost all of the 19 participants who sit around this table believe that it will be appropriate in their most likely case for us to cut the federal funds rate this year. Cuts in the federal funds rate would likely be a quarter, maybe half a percentage point at a time, as long as inflation data remain good. We just want to see more good data along those lines. It doesn't need to be better than what we've seen or even as good. It just needs to be good. And so we do expect to see that. Bueno, en realidad, gente, tampoco es que dice nada nuevo. Básicamente dice que es importante porque da esta entrevista porque quiere remarcar sus escenarios centrales, que es, uno, no bajar los tipos de interés en marzo. Dice, no tiene sentido, teniendo 7 semanas por delante, que vayamos a bajar los tipos ya, nos parece precipitado. Y dos, el 90% de los miembros de la Fed, esto es importante, dice que sí que tiene que haber bajadas de tipos este año. Tienen que ser más sólidos con los datos, tienen que ver una tendencia muy clara. Remarca bastante el mensaje que dio en la última rueda de prensa, pero muy interesante que haya querido dar esta entrevista para volver a reforzar su línea argumental. Por cierto, Nemesis 30, muchas gracias por pasarte y saludar. También José Manuel Rorro, que estáis ahí comentando todos. Muchas gracias por el chat. Muchísimas gracias a todos los que estáis comentando por ahí. Que os leo atentamente mientras yo voy echando un ojo a todo esto. Bueno, seguimos escuchando lo que decía Jerome Powell muy rápidamente. Ya os digo, queda nada, 20 segunditos de este highlight de la entrevista que dio este fin de semana. 2021 little seemed good. Inflation ignited after pandemic disruptions and when the federal government spent $5 trillion to keep the economy afloat. Many in Congress questioned Powell's rapid rate increases and predicted disaster. And I hope you'll reconsider that as you before you drive this economy off a cliff. Thank you, Mr. Chairman. But strangely, when rates went up, the economy added more than 5 million jobs. Bueno, sí, el tema del trabajo, ¿no? Que luego vamos a ir, que es la segunda clave más importante. Pero vamos, el tema de Powell refuerza el mensaje, básicamente. ¿Y cuál era su intención? Que el mercado lo fuera poniendo en precio. ¿Ha conseguido Powell que el mercado haya ido poniendo en precio las expectativas de la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés? La respuesta es que poco a poco lo ha conseguido. Si ese era el objetivo de la entrevista, algún efecto sí que se ha podido ver. ¿Y por qué os digo esto? Porque mirad los futuros sobre fondos federales en Estados Unidos en este momento, que actualmente, ahora sí que sí, descuentan que la primera bajada de tipos será en mayo y que luego habrá 5 bajadas más de tipos de interés y no 6, como estaba descontando anteriormente. Porque fijaos cómo esto ya ha cambiado la película aquí. El mercado estima ahora que entre julio y septiembre no habrá bajadas de tipos de interés. Habrá en mayo, en junio, en julio y luego ya en noviembre
y en diciembre. Eso es lo que está descontando ahora mismo el mercado. Cuando antes sí que descontaban bajada de tipos de interés en la reunión de septiembre. Ahora mismo no. Jerome Powell ha conseguido que algo se mueva al mercado con este mensaje y que, las expectativas de tipos de interés y de reducción de los tipos empiecen a ir en consonancia con el mensaje que quiere trasladar de, ellos dicen 3 bajadas de tipos y el mercado descontaba 6, que era el doble, sin recesión económica, que siempre lo hemos dicho y en el post primero de la newsletter lo comenté y lo analicé más en profundidad, también con lo que me decían los expertos de Wall Street, que todos los expertos de Wall Street con los que he contactado, alguno de Morgan Stanley, fuente anónima que no quiere revelar su nombre, Kenny Polcari, Sam Stovall, todos me decían, no tiene sentido ninguno lo que está descontando en el mercado de tanta bajada de tipos de interés y en recesión económica. Ahí tenéis el post de la newsletter, que también podéis acceder a mi newsletter, también si lo veis desde YouTube, también tendréis todos los links. Pero analizamos esto en profundidad. Y ahora Jerome Powell está dando la razón a lo que me decían los expertos de Wall Street. Lo que me decían mis fuentes de Wall Street, ahora mismo Powell justamente salió este fin de semana para ir en esa misma línea, en esa misma dinámica, con las expectativas de los tipos de interés. Claro, él también se centra mucho en la parte del mercado laboral, ¿no? Se centra enormemente en el mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque el mercado laboral, dicen, está fuerte y el último dato de empleo reflejó la fortaleza del mercado laboral. Y con esto hilamos a la segunda clave. Primera clave, el mensaje de Powell cala en el mercado y los tipos de interés ya no descuentan 6, sino 5 bajadas de tipos de interés de cara a finales del 2024. Ha conseguido aliviar un poquito esa tónica. Ahora bien, segunda clave, mercado laboral que se centra, que está fuerte, que hay que ver más señales, que cuidado con el mercado laboral, que la presión salarial. ¿Cómo son los datos del mercado laboral? ¿Cómo fueron los datos del pasado viernes en el mercado laboral? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, cómo fueron los datos del pasado viernes. Los datos del pasado viernes, os lo voy a buscar aquí directamente porque os lo publiqué en directo en todas mis redes sociales, por supuesto también en mi comunidad de Discord, que no os he dicho antes, que os unáis a mi comunidad de Discord también. Ahí comparto, por ejemplo, toda la información en tiempo real la tenéis ahí, en mi comunidad de Discord. Y publico todos datos como esto, ¿no? Como los que veis en X y algunos datos extras adicionales también, ¿no? Pero, que me lo he pasado, este es el dato de empleo de Estados Unidos, que lo voy a hacer más grande. 353.000 puestos de trabajo creados, queridos amigos y amigas, frente a 187.000 previstos y 216.000 anteriores que fueron revisados al alza a 330.000. Son 166.000 puestos de trabajo más creados de lo estimado. Esto ya es un disparate absoluto, el hecho de que pensemos que esto tiene sentido. Es cierto que la tasa de paro queda enquistada, 3,7% frente al 3,8% previsto, se mantiene en un nivel estructuralmente bajo, pero obviamente este dato no tiene mucho sentido con el informe de ADP que se publicó sobre el empleo privado también en la semana pasada, no iba en esa línea, que fue un dato decepcionante, ni tampoco con las peticiones iniciales de desempleo ni las renovaciones de subsidios. No encaja, eso por un lado, por ahí no encaja, pero además que no encaje en esto, aun tomando este dato como serio y creyéndonos al 100% que esto es verdad, cosa que yo pongo con muchos interrogantes, y ya lo sabéis y no es ningún secreto que lo llevo haciendo mucho tiempo, ¿qué empleo se está creando en Estados Unidos? ¿A qué modelo nos estamos yendo actualmente? ¿Es un modelo estable al que nos quieren dirigir la administración estadounidense y otras administraciones de otro color político también a lo largo del planeta? ¿Es estable esto? ¿Tiene sentido? Porque nos estamos yendo a un modelo cada vez más precario y más desigual. Y se creen que los trabajadores somos imbéciles y que al final vamos a aceptar esto. Y trabajadores, empresarios, emprendedores, autónomos, todos. Nos están metiendo en esta dinámica. Y el ejemplo más claro se ve en Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque, pese a que, y lo vamos a ver aquí clarísimamente, ¿no? Pese a que la tasa de desempleo está por debajo del 4%, fijaos, tasa de desempleo lleva por debajo del 4%, la tasa de desempleo lleva por debajo del 4%, 24 meses consecutivos. Mucho más
que en el ciclo del 2020, por supuesto en 2008 no estábamos en esa tesitura, pero mucho más que en el año 2000, y hay que remontarse a los años 60 para ver esos niveles. Y dices, joder, pero si esto está sano, ¿no? Fijaos, si es que en toda esta década sí que se vieron unos desempleos muy altos. Y mejor que en 2000 y que en 2008 y tal. Claro. Pero ¿qué trabajos se están creando? Además de que el principal grueso de ofertas laborales, o lo que está distorsionando mucho más el dato, no es tanto el factor estacional en este último dato, sino también la creación de empleo público. Pero al margen de esto, dentro del sector privado, lo que estamos viendo es una mayor temporalidad. Trabajos de menos horas, peor remunerados. ¿Y por qué digo todo esto? Pues lo vais a ver en un gráfico aquí completamente, en pantalla. Lo vais a ver aquí, que os lo voy a mostrar un segundito. Lo tenía abierto, pero... Ah, bueno, sí, lo tenía aquí abierto. Mirad, la línea, la barra azul, es el total del trabajo a tiempo completo en Estados Unidos. Trabajo a tiempo completo, es decir, jornadas de 40 horas semanales. La línea, las barras azules. ¿Y qué hemos visto en los últimos datos de empleo? Tomándolo como cierto, que os digo que esto es muy cuestionable. En diciembre hubo una destrucción de puestos de trabajo a tiempo completo espectacular. Pero es que en enero también la ha habido. Y mirad la temporalidad del empleo. Es que lo que está subiendo, vamos a ponerlo con otro color, es la temporalidad del empleo. Mirad cuántos meses llevamos. En noviembre sí que hubo destrucción de la temporalidad y trabajo más a tiempo completo, pero llevamos 3 meses consecutivos en una tendencia en el que vamos a más precariedad. Y que cada vez los estadounidenses necesitan, sobre todo las clases medias bajas y bajas, lo están pasando cada vez peor, porque necesitan de 2 y hasta 3 trabajos para tirar adelante, ¿no? Con su carrera y con su vida, para poder llegar a fin de mes. Entonces se están generando unas desigualdades que ni un liberal, ni un socialista, ni nadie puede tolerar al final, a largo plazo. Esto al final no puede ser sostenible. En algún momento esto no es sostenible. Que vayamos cada vez a un sistema más precario, más perverso y más desigual. Y es lo que se está logrando. Para evitar, a costa, gente, de evitar la recesión en el corto plazo. Si es que lo que están haciendo para evitar la recesión a corto plazo es decir, bueno, pues vamos a... no podemos comer filete, pues les damos una ración de arroz y que se apañen. Y por eso mucho estadounidense de clase más baja, media baja, está tirando de tarjetas de crédito, de más apalancamiento y más endeudamiento en general. Es que todo cuadra, ¿no veis que el puzzle todo cuadra? Que los gráficos no mienten. Es así, ¿no? Entonces, estamos yendo a una desigualdad que, con el tiempo, a mí sí me preocupa, ¿no? Como ciudadano y como persona que cree en que ojalá tengamos una redistribución de la riqueza que a todos nos permita tener una vida estable. Yo creo que todo el mundo quiere esto, ¿no? Da igual la sensibilidad política. Pero lo que os decía de mirad cómo el dato de empleo, aun tomándolo como cuestionable, no miente. En que estamos yendo a un modelo más precarizado y peor. No miente esto. ¿Por qué? Mirad el volumen de horas totales trabajadas, cómo se está desplomando. Y el otro día había otro gráfico que no... Lo iba a guardar y al final no lo pude guardar. Este gráfico es de Bloomberg y lo compartía Liz Ann Sanders, que es una analista de allí que me gusta mucho seguirla y que tomo como referencia muchos datos que publica. Pero fijaos cómo el volumen de horas totales trabajadas se está yendo a niveles de lo peor de la pandemia. Es decir, que se trabajan menos horas. ¿Por qué? Pues porque hay trabajos de pocas horas. Las ofertas laborales son de trabajos de 3 horitas, 2 horitas, 4 horitas. Y todo lo que había en esta década de un trabajo de un poquito mayor calidad y lo que se produjo del rebote después de la pandemia, pues ya se ha corregido. Y estamos en niveles casi del 2008 de volumen de horas trabajadas con la crisis. Es decir, que cada vez se trabajan menos horas porque el empleo es más temporal, más precario y de peor calidad. Y pese a esto nos quieren vender
que si han evitado, que si me doy aquí puñetazos en el pecho y digo, ¡hala, venga, que no va a haber recesión, que lo hemos evitado y que todo va fantástico! A ver, siempre es mejor tener algo de trabajo, esto es cierto, que perder el empleo. Pero es que esto tampoco lo compro como una victoria absoluta, cuando estamos yendo a unos niveles que no veíamos desde el 2009. O desde el 2009 no, desde el 2020, pero porque nos encerraron a todos a casa. Es que eso nos olvida, que nos encerraron a todos en casa y que mucha gente en Estados Unidos, también en Europa, en Europa fue a través del mecanismo de los ERTEs, aquí en España, pero no se trabajaba. Entonces el volumen de horas totales se redujo en promedio de horas trabajadas por parte de los ciudadanos españoles y estadounidenses, en este caso, que es lo que vemos en el gráfico. Entonces, que insisto, que es que los datos no mienten. Y por mucho que la administración del señor Biden me diga que todo es fabuloso, yo digo que no es fabuloso. Que esto lo han sorteado enyonquizando la economía, tirando de deuda a más no poder, dopando para evitar un problema en el corto plazo, pero que arrastra otros problemas de modelo, de sistema y de que el impacto, si viene una recesión, pueda ser peor. Y os digo más. Y ahora quiero saber a vosotros, ¿no? También. Es que lo que están haciendo es tapar con parches el problema que yo creo explotará en algún momento. Y os pregunto, ¿queréis eso? ¿Queréis que tapemos el problema, que pongamos parches constantes, que no revisemos el modelo, que en realidad reajustemos de forma cíclica las cosas para luego tener algo mucho más saludable? ¿Preferimos optar por algo viciado, por ganar unas elecciones? Es que me da igual si fuera Trump, que es Biden, que sea quien sea, es que me da igual. Es el sentir del político en general, de apoltronarse en el sofá y querer seguir en el poder, los partidos, es que me da igual, todos quieren al final esto. Y es lo que están haciendo, poner parches para decir todo va perfecto. Pero señor, ¿va perfecto de verdad esto? Poniendo trampas constantes. Entonces, bueno, ¿qué esquema tenemos con todo esto? Y esto ligándolo con el último dato macro que hemos conocido en el día de hoy, que es el ISM, pues que están salvando a la economía a costa de ellos seguir en el asiento. Mirad el PMI de servicios del ISM en enero, 53,4 frente a 52 estimado y 50,4 anterior. Esto es mucha fortaleza económica de la actividad. Sin paliativos. Esto es fortaleza de la economía. Recordemos que el 70% de la actividad económica de Estados Unidos viene del sector servicios. Si el sector servicios está caliente, que otra vez parece que se está calentando, mirad los nuevos pedidos, 55 frente a 54,8 previsto y 53,3 anterior. Y el empleo ya está en 50,5. Se está recuperando el medidor de ISM de servicios que se utilizaba como indicador adelantado de la crisis. Y yo os lo decías, sin dudas ni titubeos, esto es un dato positivo de la economía de Estados Unidos. Es una sorpresa muy buena y aleja el fantasma de la recesión en el muy corto plazo. Igual que esto era un indicador adelantado que apuntaba a recesión económica entre el mes de abril y agosto, y lo dijimos aquí, ahora esto se ha revertido. Yo siempre os dije, cuando algunos indicadores adelantados se reviertan, lo diremos. El leading indicator de la Conference Board, por ejemplo, no se ha revertido, sigue profundo, pero esto se ha revertido. Y hay que decirlo. Y si se revierte, quiere decir que a corto plazo, lo que estaría indicando este indicador, no lo que digo yo, lo que indicaría esta señal es que en el corto plazo no debería haber ruidos a menos que estalle una cosa que ahora mismo no está en el mapa. Una cosa que no está en el mapa, que ahora mismo puede ser la banca regional en Estados Unidos, que hay que seguir echándole un ojo. Pero esto es así. Esto es así. Pero vuelvo a lo mismo. Queremos evitar, por no tener un sustito en el camino, queremos evitar una pesadilla a la postre. Aprovecho para deciros, a los que estáis aquí en el chat, que sé que estáis opinando, Dorgonito decías que por eso eres pesimista a largo plazo, pero que hasta que pasen las elecciones eres alcista en los mercados.
Esto es muy alcista para los mercados. Este contexto que os estoy diciendo es muy alcista para los mercados. Esto es muy alcista para los mercados, sin paliativos. Lo digo para algún despistado que se piensa y que dice que soy un permaver, cuando los que me veis vosotros por aquí habitualmente, toda la comunidad, sabéis que desde junio, julio, e incluso antes, dijimos que la tendencia de los mercados había cambiado. Incluso en octubre tengo un vídeo dedicado que hicimos aquí, un programa de Investing Academy, que hablamos de estacionalidad favorable en la bolsa y que era alcista de cara a final de año, y que ahora sigo, y que incluso yo estoy dentro en el S&P 500 desde los 4.357 puntos. O sea, más claro el agua, quiero decir. Y es que esto es alcista, no lo siguiente para la bolsa. Y a la muestra está que es la bolsa desde hace tiempo es alcista, descontando este escenario que vemos aquí en pantalla, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Y me gustaría que os mojarais, tanto aquí como los que me veis desde YouTube. ¿Queréis este modelo? ¿Qué opináis? ¿Pensáis que es lo adecuado? Porque también igual hay muchos que pensáis que es lo adecuado, que yo también estaré encantado de leeros e incluso rebatiros desde el respeto. Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios, si lo veis desde YouTube, que siempre me gusta leerlo, vuestro like y que sigáis el canal, que yo siempre lo digo, que nos ayuda, tanto a mí como a todo el equipo, seguir creciendo y seguir tirando para adelante si apoyáis siguiendo el canal de YouTube. Así que yo os lanzo esa idea. Si os gustan estos análisis y queréis que siga haciendo vídeos de este tipo y analizando todas las claves, es muy importante que dejéis vuestro like, que si no me seguís, que me sigáis, que os suscribáis al canal y el comentario. Esto de verdad que es muy importante para seguir escalando, porque en algún momento que el algoritmo va detectando cualquier problema o cualquier bajada de likes y estas cosas que la gente hace para interactuar, empieza a ponerte zancadillas, ¿no? Entonces yo lo digo como recordatorio, que si sois seguidores, y si no lo sois pero os gusta el contenido, pues eso, os lo dejo abierto al tema, ¿no? Pero vamos, eso. Esa es la siguiente clave que veía, la segunda. Y la tercera va ligada con esa segunda, y que es el tema de la deuda. Es el tema de la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, de Estados Unidos no, la deuda global. Si es que todos estamos yendo, por eso dicen Biden, el Trump, el otro. Si es que me da igual, si es que es la espiral que estamos teniendo. Si es que Trump también expandió la deuda. O sea, Trump fue un loco del gasto. No exime una crítica para que uno se tenga que posicionar con el otro, al que yo profundamente estoy muy en las antípodas de la opción contraria a Trump. Y que esté en las antípodas de la opción contraria a Biden, perdón. Que esté en las antípodas de la opción contraria a Biden no quiere decir que esté a favor de Biden, tampoco. O sea, que quiero decir que yo creo que me explico, y no me gusta meterme en política si no es ligado con el tema de la economía, que es lo que nos estamos centrando. Pero es que me da igual, insisto, es que los colores, yo soy madridista, es el único color que defiendo, y que me cago en la leche, que el otro día fui al partido, porque este año tengo abono, y joder, un desastre, la verdad, que en el último minuto te meten ahí un gol rapiñero y un desastre. Pero bueno, enhorabuena al Atlético por ese empate en el último minuto. Y ya será otra vez, ¿no? Ya está. No tengo nada más que decir. Yo respeto a todos los colores, ¿veis? Aunque soy madridista, respeto todas las tendencias por aquí. Bueno, lo que decía, tercera clave que va ligado con lo anterior, y es la espiral de deuda a la que estamos alcanzando. La deuda mundial, queridos amigos, según el último informe que publicó Michael Harnett. Por cierto, voy a hacer el trazo un poquito más suave y más pequeño, porque aquí mi querido amigo Javi Token me decías que un grosor más fino al colorear. Pues mirad, más fino, venga, vamos a hacerlo más fino. Mirad la deuda mundial, cómo ha alcanzado los 224 billones con B, 224 billones con B de dólares. Tremendo, como desde finales de los 90, esto es tremendo. Esto, si lo veis en un activo, si lo veis esto en Tesla, si lo veis esto en alguna meme coin, diríais que es una burbuja. En algún momento, ¿no? Decís, joder, tiene riesgo de burbuja esto. Es que mirad, que esto puede evidenciar riesgo de burbuja, ¿no? Cómo está la deuda pública mundial.
Que hay mucha gente que dice, no, pero si esto, pues si se pagan los intereses, ya está, ¿no? Claro, el problema es que empiecen a saltar las costuras por algún lado, que empiece a haber alguna nación que diga, no, tengo que pagar, y la otra también. Y luego el acreedor diga, no, tú me pagas porque yo no tengo tanta deuda y quiero cobrar mis intereses. Y empieza a generar un conflicto internacional difícil de gestionar. Claro, esto es o quitas tremendas a largo plazo o una guerra mundial. Si seguimos esta espiral, quiero decir. ¿Le interesa, por ejemplo, a China, que es el principal acreedor de deuda de muchos países del mundo, quitas? Lo van a evitar a toda costa. ¿Les interesa una guerra mundial? Lo van a intentar a toda costa. ¿Cuál es el escenario más probable? Pues es que no lo sé. Pero esto es peligroso. Esto es peligroso. Cualquiera de los dos desenlaces, uno sería una crisis financiera mundial de tamaño colosal, peor que la del 2008. Para esto quedaría mucho tiempo. O sea, que la gente no se piense que yo creo que esto es mañana. No. Para esto quedaría mucho tiempo. A lo mejor me pilla ya con el garrote, no lo sé. Porque la espiral de deuda puede durar mucho, le puede quedar mucho y con economías muy aletargadas. Pero al final tenderá a estallar en algún momento. Entonces, eso sería una crisis de deuda y financiera brutalísima, que puede tardar muchos años en llegar, y la otra opción es un conflicto bélico como el principal catalizador para que se produzca como consecuencia de la actividad de la economía, ¿no? Y con motivos económicos. Ningún escenario es bueno, a no ser que esto poco a poco lo vayan drenando, cosa que no vamos en esa dirección y cosa que es difícil drenar, porque cuando tú ya te has chutado fentanilo a tope, ahora que te chutas es una manera de hablar, y además yo soy antidrogas, es un ejemplo para que lo podáis entender. Cuando alguien se chuta a saco, ¿no? Lo que para luego desintoxicarse es muy difícil, cortar de raíz y todas estas cosas. Cuando entras en ese vicio perverso de necesitar esa sustancia para el día a día, si cortas de raíz puedes colapsar. Y es lo que le pasa al sistema en general. Y es lo que hacia donde nos estamos dirigiendo de manera peligrosa. Y va muy ligado al anterior. Pero bueno, para esto queda. Y este gráfico de Michael Harnett me pareció muy interesante para compartirlo por aquí. De momento, las patadas del corto plazo que están tirando deuda hacia adelante nos van a evitar durante tiempo colapsos grandes, no crisis cíclicas, que es lo que creo que debería haber. Ya tengo dudas que en 2024, con el contexto que hemos hablado antes y con el dato del ISM que hemos conocido. Puede ser, pero ya tengo muchas dudas porque van a evitar a toda costa, van a hacer desde Estados Unidos todo lo posible para que no se entre en una recesión o en un aterrizaje muy grave. ¿Lo van a conseguir? Yo sigo teniendo mis dudas por todo lo que seguimos viendo en el camino. Pero están metiendo tal cantidad de chute en la economía para evitar sustos que ya uno piensa cualquier cosa. Esa es la realidad. Me dices que qué creo que pasaría en el hipotético caso de que Estados Unidos decidiera en un futuro no pagar sus deudas. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Pues eso es una guerra económica a nivel mundial y que puede desembocar en conflicto armado. Eso es lo que creo. ¿Creo que esto pasará en el corto plazo? En el corto plazo no lo veo. Porque Estados Unidos, si algo tiene que dar al mundo, es sensación de credibilidad como primera potencia de todo el planeta. Ahora bien, que todo es posible, claro está. Yo lo que creo es que van a evitar a toda costa default, pero llegará un momento en el que pueda ser. Pasó esto, ha pasado. Estados Unidos ha tenido defaults en su historia, ¿eh? No es la primera vez. Es que parece que se nos olvida que no, Estados Unidos ha tenido defaults en la historia, ha hecho impagos de su deuda. Lo que pasa es que han pasado muchos años y ya desde la última vez que se produjo dijeron esto, intentaremos que nunca más o a toda costa y tal. Pero esto ya ha pasado. ¿Y por qué no creerme que puede volver a pasar? Pues puede volver. Lo que pasa es que en el corto plazo no lo veo. Es lo que os digo. Yo creo que queda espiral de deuda. Para bien o para mal. Pues para las generaciones que tengan 80, 90 años, pues dirán, yo lo que quiero es tranquilidad, no sustos, todo bien y ver el mundo bien.
para sus hijos y nietos, pues a lo mejor, y tataranietos y bisnietos, pues a lo mejor es un poquito peor. Pero vamos a la mayor desigualdad, es lo que os he dicho antes. Yo creo que cada vez vamos a una desigualdad mayor. De hecho, lo vemos, que el porcentaje de capital aglutinado por pocas manos, comparativamente con las bases más bajas, a nivel monetario, el spread se ha ampliado una barbaridad. Una barbaridad. Y tanto, ya os lo digo, que filosofías tanto liberales como socialistas, como el capitalismo puro en general, tampoco va a favor de eso. Entonces, no lo sé. Lo que pasa es que mientras se vive bien y más o menos se ve el fútbol en el fin de semana y nos tomamos la cerveza y esto, pues mientras tengamos esto, no hay motivo de preocupación para mucha gente, está claro. Decimos, bueno, pues vivimos y ya está, pero los problemas con los datos de fondo están ahí. Y es difícil olvidarse de ellos, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, hay un dato positivo dentro este es el esquema de largo plazo, lo que estamos viendo en este gráfico, pero hay un esquema de más corto plazo que es algo positivo para la economía de Estados Unidos y uno de los factores importantes por los que se ha evitado la recesión en el país norteamericano, en la primera potencia a nivel mundial. Y es que no es lo mismo la deuda pública, que ha sido una locura las emisiones del Tesoro que ha hecho Estados Unidos, que la deuda de los hogares. ¿Por qué el consumo no se ha visto tan afectado todavía, pese a que se puede haber afectado a lo largo del 2024, como por ejemplo comentaba Fidelity y que reaccionamos por aquí, ¿no?, a ese informe de Fidelity? Pues porque todavía el endeudamiento general, que el de las clases bajas y medias bajas, está empezando a tener malas señales. ¿Por qué? Pues porque las tarjetas de crédito están en niveles de máximos históricos, se están tirando cada vez de más tarjetas de crédito y están teniendo, como hemos visto anteriormente, unos empleos mucho más precarios. Con ese esquema, las clases medias y medias bajas están cada vez empobreciéndose más y se están generando unas desigualdades en Estados Unidos importantes. Pero en promedio, el nivel de deuda, y lo vais a ver aquí mucho mejor en este gráfico, está mucho más estable. Como os compartía por aquí en mis redes, por cierto, que todo esto también lo podéis ver en mi comunidad de Discord, que en mi comunidad de Discord comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Todo lo tenéis ahí al alcance de la mano en mi comunidad de Discord, así que si queréis uniros, que ya os digo, somos más de 2.800 personas ya por ahí, muy cerca de los 3.000 usuarios, es gratuita y para estar informados al momento de la economía, estar en contacto conmigo, con todos los miembros de la comunidad, que somos una comunidad fantástica, gente, decidlo por aquí por el chat, somos una comunidad de la leche, pues uníos a Discord, que os pasan por el chat el enlace y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, así que uníos, que os gustará seguramente lo que compartimos por ahí. Bueno, lo que os decía, que esto lo compartía también. Observad como el 89% de la deuda de los hogares, que es un porcentaje importante, el 89% de la deuda de los hogares de Estados Unidos es a tipo fijo. Es decir, hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos de coches. Observad. Hipotecas, préstamos de coches, préstamos estudiantiles. Todo esto es el 89%. Es el 89% del total de la deuda de Estados Unidos, de la deuda de los hogares, y es a tipo fijo, con lo cual esta subida tan descomunal de los tipos de interés pues no ha afectado tanto en esta partida, según este diagrama, este gráfico de Apollo Research, que me parecía muy interesante. Y el 11% es tipo variable, tarjetas de crédito, préstamos al momento, también hipotecas. Mirad, 6%, 3% y 2%. Solo el 11% de la deuda total de los hogares es a tipo variable. Y esto ha amortiguado mucho y por eso no ha habido una transmisión de la política monetaria tan fuerte a los consumidores, según Apollo Research, según este informe, esta información. Entonces, como decía yo ahí, el mecanismo de la transmisión de la política monetaria ha sido débil todavía. ¿Y esto qué quiere decir a grosso modo? Pues que lo mismo de antes, que quizá en el corto plazo pueda evitarse esta recesión económica, quizá, porque los daños previos ya están hechos en otros esquemas y la banca regional es un ejemplo clarísimo y lo que ha sufrido en esta última semana pasada.
está claro que el dolor está ahí y que el riesgo está. Es que el riesgo no desaparece, nunca. A no ser que se depure ya y que sí que venga una recesión cíclica, ¿no? Pero eso está ahí. Pero ¿y qué quiere decir esto? Que sí se evita, con este grado de ¿cómo se ha amortiguado la actividad, ¿no? Por una situación de la deuda de los hogares más estable, que el riesgo de inflación pueda estar ahí, de repunte a la inflación. Entonces, va a ser un año muy interesante para ver efectivamente si la desinflación continúa o si puede haber momentos en los que diga la inflación, pues mirad, he llegado al 3 y pico % y de aquí ya no me bajo. De aquí ya no me bajo y voy a estar oscilando entre el 3 y el 4% durante todo el año. Ese riesgo está ahí, ¿no? Ese riesgo está ahí teniendo en cuenta este esquema, ¿no? Con el tema de la deuda. Entonces yo creo que muy interesante. Esto es una clave que me parece importante seguir vigilándola durante esta semana. Me ha parecido de lo más llamativo de los informes que he podido leer en estos últimos días y que los he ido publicando. Y creo que determinante, ¿no? Para entender el momento actual, ¿no? Entonces, y además fijaos que todo lo que os estoy diciendo en las claves de hoy, el programa va bien ordenadito, ¿no? Primero Powell, expectativas de tipos de interés, la situación del mercado laboral, de cómo está por dentro en realidad, que es más precario y desigual, la deuda a nivel mundial que tiene relación con que el mercado laboral siga estable, porque al final los mecanismos de las políticas monetarias han hecho que las empresas recorten, pero que les permita tener puestos de trabajo de peor calidad, más temporales. O sea, todo va ligado. Todo es una rueda, todo va en orden, ¿no? Todo va completamente ligado, ¿no? Entonces, hasta esta parte del programa yo creo que interesante, pues eso, que podáis ver todo esto. Y yo creo que eso, que muy relevante. Preguntabas por aquí, Dorgonito, ¿quién se va a atrever en un enfrentamiento militar contra Estados Unidos? Es el abusón de la clase. Sí, hay muchas dudas, ¿no? Y a China le interesaría movilizar el ejército. Es que vete tú a saber. ¿Y quién no te dice que aquí a unos años hay una revolución de las clases medias y altas de China diciendo ya no queremos ser comunistas y de repente se abren al mundo y son más liberales? Y es que no sabemos nada, ¿no? Pero sobre la foto de ahora, que es lo que estamos analizando, tratando de analizar, sobre el esquema que tenemos encima de la mesa, podemos trazar este tipo de teorías, que no dejan de ser teorías, y análisis sobre unas cifras que pueden cambiar el día de mañana. Pero son las que son, y por eso hay que comentarlas, ¿no? Pero vamos, interesante el comentario que lanzas por aquí, efectivamente. ¿A quién le interesa? A nadie, ya te lo digo. No le interesa a nadie, absolutamente nadie, para nada, ¿no? Para absolutamente nada. Bueno, vamos a la cuarta clave, gente. La cuarta clave de estas claves. Y lo que os digo, que siempre interesante, que os lo he dicho antes, con un esquema así, por ejemplo, lo que os decía antes, con un esquema, si vamos a una inflación del 3,5, 4% oscilando, también aquí en Europa, pues vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Lo hemos visto antes, tenéis ahí Trade Republic que os está remunerando al 4% anualmente con la cuenta remunerada. Pues echadle un ojo, no es una recomendación, yo lo hago. Un 4%, si tenemos una inflación del 3,5%, pues algo estamos capeando. Y si es del 4%, pues estamos ahí no perdiendo poder adquisitivo a largo plazo. Tenéis ahí unos ahorros que los podéis movilizar, ¿no? Incluso invertir en otros activos. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Os lo dejo ahí. Y tenéis el link en la plataforma. Tenéis el link a la plataforma en YouTube, ya lo sabéis. Y aquí en el chat lo tenéis fijado. Para que os metáis y aprovechéis. Ya veis que yo lo hago. Simplemente. Bueno, claves de la semana cuarta, agenda macroeconómica. Y aquí tenemos la agenda macroeconómica de todo el mes de febrero. A mí me gusta irlo mirando semana a semana, pero aquí le podéis echar un ojo y podéis hacer un pantallazo a todo esto para ver cuál es la agenda macro. Me preguntabas por aquí, Javi Token, antes de seguir con esto, porque preguntabas, ¿Trade Republic ofrece bonos corporativos del 5 o 7%? Hay una gama de bonos corporativos muy amplios. Muy amplios. Te aconsejo eso, que lo vayas mirando por tu lado. Que cada uno tomemos nuestras decisiones. Mírate la lista que tiene de bonos y ya pues eso, si quieres y lo consideras, que yo creo que es interesante, insisto que no te quiero recomendar nada en este caso, simplemente que yo comparto lo que yo hago. Si te parece interesante, pues échale un ojo a la plataforma y miras
toda la lista de bonos que tienes. Y tienes muchos ETFs de bonos. Muchísimos ETFs de bonos tienes ahí. Bueno, agenda macro, que me estoy entreteniendo. Gracias por tu pregunta, siempre es un placer contestaros. Agenda macro, que tenemos por aquí. Hoy se publicaba, y ya os lo he dicho antes, el ISM, ¿no? ISM de servicios en Estados Unidos. Esto ya se ha publicado, ha sido mejor de lo esperado y positivo. Mañana, agenda vacía de datos macro importantes en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues un día de transición. Mañana no haremos programa aquí en directo, por tanto, pues ese descanso que tenemos. Ya sabéis que tengo asuntos personales y que no podré hacer programa seguramente mañana seguro, y el viernes es muy probable que tampoco hagamos programa. Yo os lo aviso de antemano y os pido disculpas de antemano, pero cuestiones personales que hay que atender. El miércoles 7 de febrero tenemos solicitudes de hipotecas en Estados Unidos y el balance comercial, con lo cual importante el miércoles, pero yo creo que lo más relevante va a ser el jueves y el viernes, porque el jueves tenemos peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, aquí lo tenéis, peticiones iniciales de empleo en Estados Unidos, inventarios mayoristas, y nos van a dar una pista, ¿no?, de la situación del mercado laboral, si se sigue esa tendencia de la pasada semana en lo que es el mercado laboral, en el paro semanal, más en concreto, y ver si, pues, ese suelo que se marcó puede seguir en toque ascendente o no. Y el viernes tenemos las revisiones del dato de inflación. A ver si hay alguna revisión al alza, a la baja, o veremos, ¿no? Pero tenemos revisiones del dato de inflación que nos puede dar alguna pista y nos puede indicar pues hacia dónde va el tema de la inflación, sobre si lo del Mar Rojo está influyendo, todos los conflictos a nivel geopolítico, cómo se está descontando y cómo se está palpando a nivel de influencia en los precios del país norteamericano. Pues eso, esencialmente. Puyol Roger, dices que si es para bien, que me perdonas, es para bien. Es para bien. Bueno, ya sabéis que en la red en la que comparto más mis temas personales, que es Instagram, lo he explicado varias veces, he hecho visibilidad del tema. Bueno, no me quiero enredar aquí, pero es una cuestión que es ilusionante si la cosa va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que hay que estar focus y de mente, ¿no? Yo sobre todo, es que el viernes, por ejemplo, yo creo que sería un día en el que podría hacer programa, no lo sé, pero dependiendo de una cosa, a lo mejor mi cabeza no está muy centrada, ¿no? Entonces, qué tontería, ¿no? ¿Para qué voy a hacer? Mejor pasarlo al lunes siguiente y estar aquí a tope, ¿no? No, Puyol, sí, ya sé que, o sea, que si no lo digo, sí, lo agradezco además que lo digas por aquí, que siempre para bien es así, ¿no? O sea, agradezco muchísimo vuestro interés siempre. Siempre que me preguntáis por mí, por cómo están las cosas, muchos de vosotros me escribís incluso por privado en redes, en Discord, tal, y yo agradezco mucho todo el cariño que me dais, porque el cariño siempre se acepta, ¿no? Y de hecho es más cariño que hate el que recibo. El hate, pues yo qué sé, tío, es que la gente se aburre mucho, ¿qué quieres que te diga? De hecho, os voy a contar más antes de seguir porque hasta aquí es la cuarta clave, ahora vamos a la quinta, que es la situación técnica y el momento de los mercados, pero una anécdota que os cuento y que me parece muy divertida, que lo comento mucho con Chris ya, es que hay un tío en YouTube, hola, me estarás viendo porque me ves todos mis programas, y yo, oye, agradezco la visualización y agradezco los comentarios, porque se ha creado como 15 cuentas o 20 diferentes para hatear, para trolear. Y claro, como entra y no respeta las normas que tenemos en la comunidad y me falta el respeto constantemente y siempre es para decir lo mal que lo hago, pues oculto el comentario del usuario, porque ¿para qué? ¿Qué me aporta eso? Cero patatero. Entonces, como se ha creado 20 cuentas, simplemente te lanzo el mensaje. Sé de la manera en la que escribes, sé cómo escribes, sé lo que pones, siempre dices lo mismo, con lo cual ahórrate crearte la cuenta, porque es que te voy a ocultar el usuario, ¿sabes qué? Es que te voy a ocultar, tío, o sea que tú mismo, tú verás. Las críticas siempre desde el respeto, ya sabéis perfectamente que además hemos debatido aquí muchas veces en directo sobre ello y en YouTube, pero los comentarios que no aportan nada y que se dedican a trolear y a hatear, pues no, ¿sabes? No lo vamos a hacer. Pero bueno, oye, si te hace ilusión crearte, o si os hace ilusión crearos 20 correos y escribir, pues vais a perder tiempo, yo os lo digo. Y otra cosa, yo no contesto todos los comentarios, yo contesto una pequeñísima parte, así que simplemente que lo sepáis. En fin. Quinta clave, queridos amigos, quinta clave.
Vamos a la quinta, que es la situación de la bolsa. ¿Cómo está la bolsa? Recordamos y recapitulamos lo que hablamos la semana pasada con respecto a los mercados. ¿Qué hablamos la semana pasada con respecto al SP500, que es el índice de referencia Wall Street, y en el que nos centramos aquí en el canal principalmente, ¿no? Pues nos centramos en que era probable que se produjera un cierto ajuste en la semana, para luego, obviamente, la tendencia de medio plazo hemos dicho que es alcista, no, muy alcista. Alcista no, muy alcista. A ver si queda claro, muy alcista. Lo puedo repetir 1584 veces. La tendencia de medio plazo es ultra, mega, chupi alcista. ¿No? Yo creo que, no sé, a lo mejor así se entiende, ¿no? Pero muy alcista. Pero dijimos que en el corto plazo podía haber cierto apoyo, cierta corrección, que es lo que se produjo precisamente en la jornada del pasado miércoles, 31 de enero. Vimos esta corrección y luego vimos ya que el momento del índice ha ido tirando hacia arriba. A mí la estructura, y lo hablamos con Roberto Moro la semana pasada, me sigue pareciendo muy alcista, me sigue pareciendo que los niveles de sobrecompra todavía son elevados y que tiene que, aunque esta verticalidad pueda seguir mucho tiempo o más tiempo, tiene que haber ciertos apoyos, ciertas consolidaciones para sanear el movimiento. Es decir, pues un escenario posible, ¿no? Pues que sigamos con esta onda, sigamos por aquí, ¿no? Este podría ser un esquema random que me estoy imaginando ahora. Obviamente ese esquema, por ejemplo, lo estamos viendo que nos daría continuidad a 5.500. En el cortísimo plazo, pues a ver, cuesta pensarlo, ¿no? La verdad. Pero que la tendencia es alcista, la tendencia es mega alcista. Y que la tendencia alcista tiene que tener correcciones en el camino, que ya lo dijimos la semana pasada, para que sea más sana. Por supuesto que también creo que sanearía bastante el movimiento. Por tanto, una consolidación para seguir subiendo podría ser mucho más sano que tirar hacia arriba, que es un esquema muy plausible también. Muy plausible también. Hay que dejar las cosas los puntos sobre las is. Pero, ¿qué están diciendo ahora? Y me parece muy interesante lo que está analizando el Departamento de Análisis Técnico de Bank of America. Aunque es verdad que analizan esto un poquito, han llegado a toro un poco pasado, ¿no? Dice Javichu, os tengo que dejar hoy, que nos vemos el miércoles, que vaya todo bien. Héctor Cris, un abrazo, gracias por estar aquí siempre. Y a Tairona Cani también, muy buenas, querido amigo defensor a capa y espada de mi activo nuevo en cartera desde hace unos meses, el Bitcoin. No, en Bitcoin llevo estando mucho tiempo, lo digo de coña, y de hecho, eso, amplié posiciones antes del lanzamiento del ETF. Y ahora, pues la verdad que viene el Bitcoin, ¿eh? Estoy aguantando ahí y cuando vea ampliaré posiciones. Un abrazo, amigo Tairona Cani. Gracias por estar aquí. Siempre mola tenerte aquí en el chat. Bueno, lo que digo, eso sería sano, ¿no? Eso sería un movimiento sano. Y ¿qué dice Bank of America sobre... ¿Os acordáis que hicimos un programa? A principios de año que dijimos que si el mes de enero era bueno, generalmente el resto del año era muy positivo para la bolsa? ¿Os acordáis de todo esto? ¿Cómo ha sido el mes de enero? Ha sido muy bueno para el SP500. Esto que me dice, que ya os lo dije en ese programa, que es más probable que de aquí a final de año sea bueno. Es una cuestión de estadística. Las estadísticas están para romperse. Pero en base a ese muestreo, y lo que nos dice la historia, es que hay más posibilidades de que el año sea positivo para la renta variable. Y Bank of America va más allá con todo esto. Porque dice que después del mes de enero, y lo que ha mostrado, es muy alcista, no poco. Muy alcista para la bolsa. Yo me alegro de no haber apretado el botón del pánico a principios de año. Estuve a esto, gente, de apretar, y lo dije aquí, en directo. Estuve a punto de apretar el botón del pánico del SP500 y quitarme parte de mi posición. Y aguanté y seguí. Y aguanté desde, ya os digo, desde los 4.357 puntos llevo ahí en el SP500 y hacemos la conversión del ETF en el que estoy invertido a el SP500 al contado. Y estuve a esto de apretar y de quitarme parte de la posición. No lo hice. Y me alegro de no haberlo hecho. Porque ahora creo que estructuralmente, y lo hemos visto antes en el gráfico, es un año en el que puede haber bajos, por supuesto que también, y de hecho si hay ese cisne negro que pueda aparecer con la banca regional, con la situación deteriorada del mercado del crédito, si hay sustos en el camino, si hay
habrá sustos en el camino. Yo creo que habrá sustos en el camino. Pero la estructura, por ejemplo, para Bank of America es muy alcista. Dice que la subida de enero sugiere que el S&P 500 puede llegar a los 5.260, 5.400 puntos de aquí a finales del 2024. Yo precios objetivos de aquí a final de año no tengo ni idea. Ni idea. Ni me interesa. Lo que sí sé es que con esta parte macro de que quieren evitar a toda costa la recesión, de que los ISM se han tornado positivos y todo esto tengo un margen de maniobra suficiente para mi posición táctica en el S&P 500 como para no entrar en pánico aunque haya una corrección intermedia. Que creo que la va a haber. Creo que va a haber una corrección intermedia. Pero, con ese esquema, ahí estoy de acuerdo con Bank of America. Y ahí tienen... Mirad la estadística que trazan ellos, que me parece muy interesante con respecto a la bolsa. Me parece esto que os aporta mucho valor informativo. Cuando hay un enero alcista, que ha pasado 59 años, desde que ellos siguen la tendencia, en 47 ocasiones ha habido rentabilidades positivas el resto del año. Es un porcentaje muy alto. Ahora, ¿puede no darse puede acabar bajista, aunque enero ya sea alcista? También, una vez más, es estadística. Es estadística, pero esto es probabilidad. ¿Y cuál es la rentabilidad media? Un 13,23% en el año. Mirad, el 79,66% de las veces ha sido alcista, siempre que ha habido un enero alcista. ¿Qué probabilidad hay cuando hay un enero alcista de que febrero también sea alcista? El 77,97. Las estadísticas, una vez más, están para romperse, pero el promedio es ese. ¿Qué queréis que os diga? El promedio es ese. Y esto es lo que dice Bank of America, para que tengáis en cuenta. Creo que es un dato estadístico de mucho valor añadido. De mucho valor, la verdad. Otro tema relacionado con todo esto. ¿Qué está empujando los mercados? Según Harnett, la baby burbuja de la inteligencia artificial. Lleva hablando de este concepto mucho tiempo. Y Michael Harnett lo que dice de la baby burbuja de la inteligencia artificial es que le puede quedar mucho recorrido. Hace poco lancé un vídeo en tono de humor para mis redes sociales de vídeos cortos. Porque siempre hay que dar un toque de humor en esa, y además es un contenido más inmediato y más tal. Pero lo que os decía, al final lo que quería transmitiros es algo que pienso desde hace mucho tiempo y que es así, en realidad. Que las burbujas son más palpables cuando alguien de tu entorno te habla de determinados activos. Y yo decía, hacía la comparativa con mi vecino Paco, ¿no? Y decía, cuando tu vecino Paco te hable de que es interesante invertir en inteligencia artificial, a lo mejor no tienes que invertir ya en inteligencia artificial porque quiere decir que la burbuja ya está en la calle, ¿no? Eso quiere decir, mirad cómo está la inteligencia artificial. En una fase, según Harnett, súper incipiente desde que empezó toda esta subida. Quedaría mucho recorrido. Haciendo la analogía con lo de tu vecino Paco, claro, tu vecino Paco igual en 2006 te dijo, cómprate una casa, que esto es la leche, esto no para de subir, es la mejor inversión del mundo, luego pinchó la burbuja, tu vecino Paco te diría en el año 2000, en el año 99, las acciones de Internet, madre mía, invierte en Terra, invierte en Yahoo, invierte en American Online, ¿os acordáis, no? American Online, catapum chimpum. Y luego tu vecino Paco también te diría que hay que invertir, lo de Bitcoin lo saco de la ecuación, ¿eh? Ahí sale Bitcoin, pero yo no estoy de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, las meme stock o las meme coins. Invierte en Shiba Inu, que te vas a forrar de manera indefinida. Y a lo mejor cuando te lo dice es cuando no lo tienes que hacer y cuando tienes que salir corriendo. Carmen, un abrazo, gracias por estar por aquí. Te mando un abrazo enorme, un beso grande. Gracias por estar, como siempre, compartiendo tu tiempo. Un abrazo muy, muy grande. Lo que os digo es eso, que cuando llega a la calle, yo en la panadería, gente, no es coña esto, empecé a hablar de criptomonedas y de NFTs, y habéis escuchado eso de los NFTs, es que se está forrando la gente y las criptos y tal. Y cuando escuché eso dije, la famosa frase de Rockefeller, de cuando mi limpiabotas me habla de las acciones y de invertir en bolsa y de los mercados, es el momento de vender. Y entonces, cuando había gente que me decía, es que mucha gente de mi entorno en ese momento del boom cripto y NFTs me decía,
¿Y esta cripto cómo la ves? Y esto no sé qué. Solo me hablaban de cripto, no me hablaban de mercado tradicional. Todo el mundo era cripto, cripto, cripto. Y yo decía, pues cripto ahora no. Joder, pues esto no para de subir. Digo, por eso mismo. Porque no para de subir, tío. O sea, mantente alejado. Haz lo contrario a lo que hace la calle en ese momento y cuando es todo muy palpable. Entonces, a la inteligencia artificial viendo este gráfico, volviendo al tema original, pues igual le queda camino por recorrer. Porque en proporción no ha subido tanto como sí lo han hecho otras burbujas consideradas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Hay que vigilarlo, pero recorrido queda. Yo creo, además lo decía, a esto le puede quedar recorrido. A esto le puede quedar recorrido. ¿Cuánto? Pues eso ya lo dejo a los adivinos, a los que les gustan las bolas de cristales y a todo, ¿no? Pero viendo la proporción de otras burbujas, quitando de la biotecnológica del 2013, le puede quedar. O la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero burbujas de activos en bolsa ha habido muchas más grandes. Mirad la burbuja que considera después de la pandemia de ARK, ¿no? Del fondo de Cathie Wood, ¿no? Madre mía. Madre mía. Impresionante, impresionante. En fin, gente, bueno, hasta aquí las claves. Espero que os haya gustado este programa. Os invito a varias cosas. Y si me hacéis caso ya es la leche. Y os apreciaré de por vida. 1, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el directo, que sigáis mi canal aquí en directo, que os podéis suscribir también, que si lo veis desde YouTube os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario y vuestro like, que nos ayuda de verdad. A todo el equipo me ayuda muchísimo y me ayuda a seguir haciendo vídeos. Si queréis que siga haciendo programas, vídeos, interactuar, que siempre es bien recibido, desde el respeto y la educación. Y 2, nos vemos en la newsletter también. Estamos cerca de los 1000 suscriptores solo con un post importante en la newsletter. Solo ese post ha sido un éxito rotundo. 1400 visualizaciones, 1500 creo que llevamos ya. Muchísimas gracias y espero que os sigan gustando los siguientes posts analíticos e informativos que vamos haciendo por ahí. Así que seguid la newsletter. Y 3, y último ya, lo juro, uníos a mi comunidad de Discord. Porque ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Todo lo tenéis en mi comunidad de Discord y así estamos en contacto. Toda la comunidad y todos somos amigos y tenemos una comunidad de la leche. Así que lo dejo ahí. Bueno. Bueno, hasta aquí lo que es el programa de las claves. Espero que os haya gustado. Voy a leeros lo último que decíais por aquí en el chat. Decías todo lo bonito, pero la comparación de Bitcoin con Internet que se hace mucho, para mí es un gran error porque Bitcoin no tiene utilidad práctica real para el común de la gente. Nunca va a tener una adopción masiva como la gente, como entiende la gente, ¿no? En mi opinión. Bueno, eso es un debate que si queréis lo dejamos para otro día. Para mí tiene utilidad de reserva de valor a futuro. Creo que puede ser reserva de valor a futuro. ¿Ahora lo es? Creo que ahora todavía no lo es. Por muchas cosas, pero empieza a poder serlo y de hecho la adopción institucional es un paso gigante para que lo sea. Pero bueno, que cada uno tiene sus opiniones y que yo respeto las opiniones que tengáis cada uno, si son fundamentadas además con mayor motivo, la verdad. Pero bueno, que tampoco, que si discutís por el chat, que veo que no son discusiones, pero si lo hicierais, siempre respetando al que tenéis enfrente, siempre desde una postura de respeto y de escuchar y de aprender, que es como tenemos que percibir este tipo de conversaciones bilaterales que mantenemos en canales como este, ¿vale? Bueno, gente, muchísimas gracias por el programa de hoy, por la audiencia. Si una vez más seguid el canal de Twitch y suscribíos si consideráis que esto merece la pena. Y un abrazo muy grande. Mañana no haremos programa, me espera un día interesante e importante, así que mañana no hay programa. Y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde con Héctor Moedano, con mi tocayo, para hablar de economía, de mercados. Tiene un canal de YouTube fantástico, no os lo perdáis. Y pues eso, que vamos a tener una charla la mar de interesante aquí para hablar de actualidad y de mercados. Nos vemos el miércoles, un abrazo muy grande y sed buenos. ¡Chao! Hasta el miércoles.